Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta mañana tenemos el gusto de seguir avanzando en el libro del profeta Daniel. Lástima que es muy corto el tiempo que tenemos, es simplemente una reflexión diaria y no podemos hablar de todos los detalles del capítulo de hoy. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, eso les prometo. Les voy a tratar de dejar la mayor data para que podamos ir organizándonos en la descripción del capítulo, pero obviamente no vamos a tener tiempo para detallar todos los elementos del mismo, pero aunque sea vamos a tener lo más general y una idea de cómo interpretar y cómo comprender la profecía de hoy. Hoy estudiamos una de las profecías más importantes de la Biblia por el hecho de que nos señala e inclusive es la más directa, la más específica en cuanto a la persona del Mesías, en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Si hay una profecía mesiánica por excelencia, es la de Daniel 9, del 20 al 27. No hay otra profecía en la Biblia que sea tan exclusiva del Mesías como es esta de aquí. Tristemente hay denominaciones, hay perfiles de la profecía. Hoy en día hay iglesias que de esta profecía que habla acerca del Señor Jesús la aplican en la dispensación de la llegada del anticristo en el futuro, siendo que esta profecía no habla del anticristo, sino que habla de la persona del Señor Jesús, de los eventos más importantes, su ministerio, de su bautismo, su ministerio público y su muerte. Es la más excelente profecía que tenemos del Antiguo Testamento, una de las más sublimes que tenemos acerca del ministerio y la venida del Señor Jesús. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque nos permites tener la linda oportunidad de poder meditar en tu palabra en este momento. Muchísima gente, oh Dios, tratando de discernir esta profecía, mucha gente que está en oscuridad, en tinieblas, pero ayúdanos, Señor Jesús, a poder entregarles esta linda información que tú nos regalas en el capítulo de hoy. Bendícenos con tu Espíritu Santo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el capítulo de hoy tenemos una oración y una explicación de la profecía o la porción profética que Daniel no había entendido en los versículos de Daniel 8, 13 y 14. ¿Se acuerdan la charla entre los dos santos que dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? El profeta quedó confundido y dijo: Señor, eran 70 años que habías dicho tú. Es más, dice Daniel 9 que el profeta estaba estudiando la profecía de la escritura de Jeremías para discernir si lo que estaba él creyendo era verdad o no. Faltaban un par de años, estaba aproximadamente a 68 años de la profecía de los 70 años. O sea, faltaban 2 años para el cumplimiento. Y el profeta Daniel, al escuchar 2300 tardes y mañanas, no entendía. Y ahora empieza a orar. La oración va del versículo 1 al versículo 19. Y los versículos 20 al 27 explican la porción profética que Daniel en Daniel 8, 13 y 14 no había entendido. La oración tiene dos partes, una parte de confesión de los versículos 4 al 14 y una parte también de una apelación por misericordia de los versículos 15 al 19. La primera parte habla acerca de la confesión. ¿Qué es lo que confiesa Daniel? 2 elementos de la confesión de la oración. La primera son las causas de por qué el pueblo llegó y ahora va a hablar acerca de las consecuencias. Primeramente las causas de por qué el pueblo está en el cautiverio y cuáles fueron las consecuencias de esas causas. Primeramente las causas es la lista de pecados, versículo 5, el carácter de Dios, versículo 7, la primera parte, y el carácter del pueblo en el versículo 7, la segunda parte. Y luego habla de las consecuencias en los versículos 11 al 14. El castigo derramado sobre Israel, versículo 11, el versículo 12 y el versículo 13, la primera parte habla acerca de la confirmación de que Dios trajo ese castigo al pueblo, y luego en el versículo 13 habla de Israel culpable ante Dios.
Luego, el segundo aspecto de la oración es el pedido de misericordia, los versículos 15 al 19. 3 elementos solamente de esta porción. Hay más, pero rápidamente haciendo un resumen. Primero, se repite 3 veces la frase tu pueblo, o sea, recordando a Dios que el pueblo le pertenecía a Dios. Versículo 15, 16 y 19. El segundo elemento, referencias a Jerusalén y el santuario. Aparecen 6 veces, los versículos 15 al 19. Y finalmente el tercer elemento de esta segunda sección de los versículos 15 al 19, la oración de Daniel, santuario desolado, versículo 26 y versículo 27. En sí, estos 2 puntos se enfatizan la oración de Daniel: perdón por el pueblo y restauración de la ciudad, que se incluya. El santuario en sí habla del pueblo y de la ciudad. Esta porción de la oración de Daniel. Ahora pasamos a la siguiente división, de los versículos 20 al 27. Algunos elementos para entender estos textos. Primeramente, la profecía completa, total, abarcativa es los 2300 tardes y mañanas. ¿Qué tarde y mañana? Si vamos a Génesis 1 y Génesis 2, específicamente Génesis 1, vemos de que tarde y mañana conforman un día. O sea, estas 2 partes son un día. O sea, 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Y si se le aplica en la profecía el principio de día por año, tenemos 2300 años proféticos. Es la profecía más extensa que tenemos en la Biblia. No hay otra más extensa. Luego, otro elemento para comprender esto es que tanto la profecía de las 70 semanas como la de 2300 días, o sea que son 1810 años después de los 490 destinados para el pueblo, comienzan en la misma fecha. O sea que si nosotros buscamos el inicio de los 2300 días, ya podremos ver hasta dónde llegan las 70 semanas de Daniel y luego veríamos qué pasa con los 1810 años luego de los 490. Entonces el inicio es muy importante, ¿verdad? Porque si sabemos dónde inicia, vamos a saber dónde termina. Bueno, ¿dónde inicia? Dice el versículo 25, la salida de la Dabar, o sea, de la palabra o la orden de restaurar la ciudad. ¿Dónde encontramos ese inicio? En el libro de Esdras, que es cuando regresan o va a regresar el pueblo. Es interesante que hay 3 decretos, el primero hecho por Ciro, el segundo por Darío y el tercero por Artajerjes. El primero es en el año 537, es en Esdras 1, 1 al 4. El segundo es de Darío I, que es poco después del 520, Esdras 6, 1 al 12. Y el último es Artajerje, 457 a.C., Esdras 7, 1 al 26. ¿Cuál es el que cumple con Daniel 9, 25? Bueno, el que cumple no tenemos tiempo para hablar, pero hay elementos que lo confirman así. Pueden leerlo en Daniel 1, en Esdras 1, Esdras 6 o Esdras 7. ¿Cuál de estos 3 decretos cumple? La de Daniel 9:25, la orden, la palabra restaurar la ciudad y también de reconstruir el muro, solamente cumple con estos elementos, estas condiciones. El tercero, el de el rey Artajerjes, que es en el año 457. Entonces, nosotros sabemos que en el año 457 empiezan a correr los 2300 días. Pero dice el versículo 24, 70 semanas han sido fijadas, han sido cortadas, segmentadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, Daniel, los 2300 días no hace falta que lo entiendas todo, pero hay una porción que sí vas a entender. Hay una porción que son las 70 semanas iniciales, que están destinadas exclusivamente para tu pueblo. Y estas 70 semanas son 490 años. 70 por 7, por cada semana que tiene 7 días, nos da 490 años. Ahora, dice el versículo de Daniel 9:25 que hay 7 semanas y luego hay 62 semanas y luego hay una semana más. Es decir, que las 70 semanas se subdivide en 3 partes: 7 semanas,
62 semanas y una semana. ¿Cuáles son esas 7 semanas o 49 años? La primera subdivisión va desde el 457 al 408, que corresponde aproximadamente con el ministerio de Ageo, Zacarías, Malaquías y también con el cierre del canon del Antiguo Testamento. Daniel 9:25 nos dice que hay 62 semanas, además de las 7 que acabamos de decir, que parecen un tiempo de silencio, un tiempo que nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, donde el Mesías sería ungido, o sea, bautizado, y el comienzo del ministerio público del Señor Jesús. Y hay una última semana, que es la semana 70, donde dicen los versículos 26 y 27, que son los años desde el 27 después de Cristo hasta el 34 después de Cristo. El Mesías haría actividades en favor del pueblo. Daniel 9:24. Todas las cosas que haría el Señor Jesús. Muy, muy importante. Y se podría hacer una semana de oración con esto, ¿no? Dice, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y al profeta, y para ungir al santo de los santos. Qué impresionante lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y el evento que describe la profecía, que a mi parecer todos son importantes, ¿no? Porque todos nos muestran al Señor Jesús en sus diferentes momentos. Pero el más importante en Daniel 9:27 es lo que ocurriría, y para nosotros ocurrió a la mitad de la semana, que es el año 31 después de Cristo. El Mesías sería cortado. Esta palabra cortado es un lenguaje sacada u obtenida del pacto, que el animal era cortado, era aniquilado y se hacía una renovación allí del pacto, en la confirmación del pacto realizado. Queridos amigos, no tenemos tiempo para hablar mucho de esta profecía. Hemos tratado de resumir lo que más pudimos. Les vamos a dejar un cuadrito para que ustedes tengan para guiarse aquí en el video, para que miren y que sea de bendición el estudio. Por favor, mediten de a poco este texto. Es un libro muy profundo, una porción bíblica muy profunda, muy amplia, donde hay mucho, mucho para estudiar. Que el Señor les bendiga ricamente y nosotros agradecemos al cielo, agradecemos porque yo no sé si nosotros tendríamos esta descripción de Daniel 24:27, 9:24-27, lo que iba a ser el Mesías, si Daniel no oraba. ¿Será que gracias a esos hombres de Dios tenemos esta luz hoy en día? Yo creo que hombres como Daniel, amados por el cielo, cuando están dentro de los planes de Dios, ocurren estos milagros. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga, que nos dé sabiduría para interpretar, para analizar correctamente el capítulo de este día. Que el Señor les bendiga ricamente. Fuerte abrazo y nos vemos en el próximo videito. Recuerde, déjese enseñar por la Biblia. Que el Señor nos bendiga a todos.